transmitiendo desde la ciudad de Acapulco, de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, y saludamos con un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Siempre es un verdadero honor poder ser portador de la palabra de Dios. Vamos todos, si son tan amables, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y en la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a ver, seguro guiados por el Espíritu Santo, estamos convencidos de ello, que el Espíritu Santo habla solo lo que el Padre quiere hablar a nuestro espíritu. Estamos viviendo tiempos difíciles. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y con la ayuda de Dios, hoy veremos un tema titulado ¿Cómo jugar a la iglesia? Sin signos de interrogación. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿La tiene? Si es tan amable, lea junto conmigo. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy creemos que en el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para sanar, para restaurar, para animar, para fortalecernos. Hoy estamos convencidos de que el único que nos puede dar la salvación a través de su sacrificio es el Señor Jesucristo. Hoy te pedimos que tú concedas el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Todo esto lo creemos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo una época, quizá, muy seguro, como dicen algunos anotadores de la palabra de Dios, la última etapa o la antesala a los últimos días. Es Jesucristo hablando en Mateo capítulo 13, en resumen, en relación a la condición, sí, de la nación de Israel, pero también de la condición de la iglesia hoy día actual. En el capítulo 13 encontramos algunas de las parábolas, todas ellas en relación a la siembra, a la cosecha, pero principalmente, ¿a quién? A describir a los verdaderos cristianos y a los falsos cristianos. La parábola del sembrador, en donde el sembrador salió a sembrar su semilla. Esa semilla da una descripción, la palabra de Dios, que fue tirada, lanzada, y la condición en donde cae la semilla describe una actitud, una condición del corazón. Una junto al camino describe que no estaba en el camino, no era salvo. Otra cayó entre cizañas, esa también describe que no era cristiana. Otra, llegaron las aves, se comieron la semilla, simbolizando también que no tiene a Cristo. Y la última, cayó en buena tierra. Algunos estudiosos de la palabra de Dios describen que de estas 4 narraciones, 3 primeras no son salvos y la última sí lo es. La parábola de la cizaña, en donde es muy difícil poder identificar el trigo y la cizaña, porque ambas se parecen. La semilla de mostaza, en relación siempre a la hermosura, el crecimiento interior de la palabra de Dios dentro del cristiano. La parábola de la levadura, estas dos, la semilla de mostaza y la de la levadura, son 2 parábolas que están muy juntas, muy pegadas. Jesucristo de sus labios dijo en relación a la levadura, es semejante al reino de los cielos. Es decir, la parábola de la semilla de mostaza nos muestra la diferencia
el crecimiento espiritual, pero sobre todo también el cambio externo, el amor, el gozo, el fruto. La levadura enseña el crecimiento espiritual. Y la última, o de las últimas que se describen en Mateo capítulo 13, el tesoro escondido, la perla del gran precio y la red. Esta última que acabo de mencionar también describe cómo es lanzada la red y muchos peces, quizá de diferente clase, fueron capturados en esa red. Y en un momento donde los pescadores se sientan y separan los peces, esto apuntando a cristianos falsos y a cristianos verdaderos. Si nosotros leemos Mateo capítulo 12, del versículo 22 hasta el versículo 31, nos damos cuenta de un grupo de religiosos que escuchaba la palabra de Dios, asistían a la sinagoga, se traduce esa palabra sinagoga también, iglesia en el Nuevo Testamento. Escuchaban la palabra de Dios como muchos de los que estamos reunidos en este lugar, pero no había un cambio en ellos. Al contrario, acusaban a Jesucristo, lo calumniaban, decían que lo que hacía él era de parte de Satanás, el pecado imperdonable. Es como describe el Señor Jesucristo esta situación. La era de la iglesia es el tema central de esta conferencia. Al situar a Israel, aparte de su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia hoy día? Él dice que gran parte de la iglesia hoy está centrada en sí mismo. Nosotros al leer la carta que escribiera el apóstol Pablo en la cárcel, Efesios, entre una de ellas, Filemón, otra, en Efesios se describe algo importantísimo para el crecimiento del cristiano, así como Santiago, Jacobo lo describe dentro del Nuevo Testamento, una especie como de radiografía del corazón, en donde muestra quién verdaderamente puede ser un cristiano. Como un espejo, dice Jacobo, Santiago, que te muestra la palabra de Dios, te dice quién eres. Pero en Efesios, retomando el asunto, nos damos cuenta que la iglesia está, gran parte de ella, dormida, centrada en sí mismo. Han penetrado varias corrientes como el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es todo aquello que se centra en sí mismo. Cantos que muchos de ellos no son cristianos, cantos en donde únicamente son para sentirse bien, sentirte cómodo, que estás bien emocionalmente. La iglesia es y tiene que ser la diferencia, porque es un organismo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser diferente de acuerdo a lo que escribe Santiago. Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia. La ilustración de la semilla de mostaza provee no solamente la idea de que la iglesia, así como pequeña, crece. Vemos como un pequeño grupo de personas se congrega, se discipula, y cuando Dios confirma, esta llega a convertirse muchas de las veces en grandes iglesias. La era de la iglesia es el tiempo verdadero insólito, y en realidad lo es ahora. Pero, atención, bajo el nombre de iglesia, hoy tenemos todo tipo de surtido. Cristo en el Apocalipsis dijo lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 1, en donde nosotros nos damos cuenta, Dios conoce tu corazón, Dios conoce el sentarte, el pararte, conoce lo que estás pensando, Dios conoce lo que vas a hacer en 15 o 20 minutos, Dios conoce tu destino eterno. Apocalipsis capítulo 3, uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Leemos, yo leo, sígame usted con sus ojos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. ¿Que qué? Que tienes nombre de que vives,
Pero la Biblia dice, ¿cómo? Estás muerto. Esto es impresionante, porque la Biblia nos está mencionando que hay dentro de las filas en donde muchos se llaman cristianos, tienen el nombre de cristianos, pero no son cristianos. Es increíble que el Espíritu Santo, en esa misericordia, en ese amor, Jesús a la diestra del Padre, usando de la misma manera, acorde a Él, puestos de acuerdo, el Espíritu Santo hablando a quienes se están escuchando esta mañana. ¿Verdaderamente eres cristiano? ¿O estás jugando a la iglesita? Muchos de los que están en este lugar se llaman cristianos, pero entre semana viven en adulterio, en fornicación, en robo, tienen amante, se la pasan aún secuestrando, robando, adulterando, vienen el fin de semana, aún más piensan que por cargar la Biblia son cristianos. Estás equivocado. La Biblia es clarísima, amigo. ¿Qué comentario sobre muchas iglesias de hoy que tienen un título? Personas que se llaman cristianas y dicen que son cristianos, pero el Espíritu Santo dice, estás muerto. Tus obras dan evidencia quién eres en realidad. ¿Pero por qué están muertas esas iglesias? Porque el componente de esas iglesias es de personas muertas, separadas. Vayamos a Efesios, Efesios capítulo 2. Dios está hablando a la iglesia. Ya no queda tiempo para jugar a la iglesia. O eres cristiano o no lo eres. Abandona a tu amante. Deja de robar. Deja de adulterar. Efesios 2, la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros. Pablo está hablando a los cristianos. Cuando estabas, ¿cómo? Muerto, separado en vuestros delitos y pecados. Aquí podemos tardarnos muchísimo en la predestinación, en la elección, en la seguridad de la salvación. El Espíritu Santo está usando la pluma del apóstol Pablo para recordar a quienes estaban en Éfeso que su conducta tiene que ser cambiada, transformada. El Espíritu Santo te convenció de pecado, justicia, de juicio, dice el evangelista Juan. El Espíritu Santo te recuerda que antes eras incapacitado, no tenías la manera de cómo ser salvo, de ninguna manera, ni por ninguna obra podías ser tú salvo, ni ritos ceremoniales, ni peregrinaciones, ni regalos al Papa, ni regalos a alguien podía darte la salvación o la vida eterna. Esto es clarísimo. Cuando nosotros vemos y vemos la historia, más de 43 herejías, por mencionar algunas, antes de lo que se conoce en la historia como la Reforma. Por cierto, el año pasado fueron 500 años de la Reforma, donde estalló, ¿verdad? Martín Lutero no es la Reforma, es uno de los reformadores, pero estalló entre Juan Hus, muchos santos hombres de Dios. El que se conoce, el más famoso, Martín Lutero, clava sus 95 tesis, todas ellas en relación en que se conocen los 5 solos: solo Jesucristo, solo la Escritura, solo hay la gloria, solo la fe, ¿verdad? Esas 5 solos son el fundamento, ¿verdad?, donde el cristiano tiene que conocerlos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 9, 8 y 9. Y muchos cristianos continúan en una actitud, o pseudocristianos, de hacer obras externas para ganarse el cielo. Y eso es increíble. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Ahora que tengo en Cristo, mi vida, mi corazón, mi mente, mis ojos tienen que ser una ofrenda para el Señor, de apartarme para el pecado. Es decir, aquello que me encantaba ver, llámese pornografía, llámese mujeres, aquello que me encantaba robar, hacerlo, ya no, porque ahora mora, vive el Espíritu Santo. Y a muchos se les olvida. Piensan que porque vienen el domingo tienen la vida eterna, muchos de ellos. No, mi amiguito. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y la iglesia de hoy
no está sufriendo, no está muriendo a causa de los ataques de afuera. ¿Sabes qué sucede en muchas iglesias de hoy día? El humanismo. Siéntete bien, no te preocupes, Dios es el que va a proveer. Sí, es cierto, es una enorme verdad, Mateo 6:33, pero busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Muérete a las pasiones, muérete a las tentaciones. Tentaciones siempre las vamos a seguir teniendo. Romanos capítulo 7, Pablo tenía esa lucha, pero ningún cristiano, ninguno podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni las adversidades, si no es gobernado, controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? A través de la oración, buscando diario a Dios. Entre más pasas tiempo con Dios, entre más conoces a Dios, entre más vienes a la palabra de Dios, pasas tiempo con tu Creador, más empiezas a darle el gobierno de Dios al Espíritu Santo de tu vida, tus ojos, tu mente, tu corazón. Pero como únicamente vienes cada 8 días y crees que con eso la vas a hacer, estás equivocado. ¿Qué sucede? Que la iglesia, cuando deja de congregarse, los que se llaman algunos cristianos dejan de tener discipulado, empiezan a hacer concesiones. ¿Qué es eso? Hacer concesiones es tener una vida de un estilo con la gente que no es cristiana y también tener otro estilo de vida dentro de la iglesia. De lunes a sábado te portas como el anticristo. Ves a las muchachas con deseos de poseerlas, en tu corazón ya adulteraste. Ves a los hombres con deseos de tener relaciones sexuales, en tu corazón ya adulteraste. Ves las posesiones, esas casas, eso yo lo quiero. En eso entonces está la envidia. Santo de Dios, todos tenemos tentaciones. No es pecado las tentaciones, el pecado es caer, ceder a ellas. Vamos a la segunda carta a los Corintios. La iglesia siempre debe estar en polos opuestos, siempre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Tiene que haber una diferencia. Hace 20 años recibiste a Jesús, hace 15 años según recibiste a Jesús y sigues igual. Sigues viendo pornografía, sigues golpeando a tu esposa. ¿Crees que porque calientas una silla en algún auditorio eres cristiano? Estás equivocado, estás haciendo concesiones. Amenazas a tu esposa con dejarle de dar la provisión, el mercado, el gasto. Eso es completamente violencia psicológica. Y ningún cristiano debe de vivir para ello. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. La Biblia dice: ¿y qué concordia? ¿Qué qué? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con qué? Esto no es ningún elitismo. Esto habla, primero, dice la Biblia, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Es decir, ¿cuántos que se llaman cristianos entre semana consultan y viven en los horóscopos? ¿Cuántos que se llaman cristianos van con fulano de tal y que les haga la limpia? ¿Cuántos que se llaman cristianos son igual de supersticiosos y ponen esto y pues hasta usan versículos en la Biblia? Eso es increíble, porque ¿en dónde está su fe? La fe es un don. Hebreos 12, 1 y 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe de salvación. Y cuando un cristiano mueve, Dios mío, si es cierto, vienen pruebas, vienen adversidades, no estás pasando tiempo con Dios, fácilmente vas a concesionar. Jovencito, jovencita, Dios mío, llegas a la iglesia a buscar novio. ¿Quién te dijo que aquí puedes conseguir novio? Oiga, es que ya casi llego a los 45 años, ya casi la fecha de caducidad está a punto de cumplirse. Espérate. Acérquense con el pastor Gustavo, su esposa tiene un catálogo de solteros. No, no es cierto. No, no es cierto. No, eso no es cierto. Pero ¿cómo? O sea, ¿y qué es lo que hacen? En el desespero. Muchos varones andan como leones rugientes buscando a quien devorar. Y ven a una muchacha y como resortes, ¡ay, mamachita! Y ahí estás.
¿Lo que tienes es malo? No, pero tiene que ser gobernado porque forma parte, ¿verdad? El temperamento, las emociones. Pero para eso nos dio el Espíritu Santo, para que nos gobierne. Y cuando nosotros, fíjate, esto es increíble, segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 15, ¿qué tiene que hacer una persona que se llama cristiano en los antros? ¿Qué tiene que hacer? O uno que se llama cristiano o que se llama cristiana, ¿qué tiene que hacer saliendo con un muchacho, una muchacha que no es cristiana? Ay, es que en la iglesia no hay nadie. Pues si vienes el martes, pues claro que no hay nadie. Pero si tú estás en la mañana, eso es serio, de veras, estás en la mañana, buscas a Dios con todo tu corazón, Dios mío, primero amigos. Vienes a la iglesia y te discipulas. Porque un cristiano tiene que ser un discípulo. Viene a Cristo, Dios mío, gracias, empiezas a crecer espiritualmente. El Espíritu Santo te da ojos, discernimiento para distinguir. Muchas de las veces te muestra las intenciones de esa persona. Este muchacho no, esta muchacha no, porque mira nada más, no conviene. Y las cosas rápidas, sin pensar, de veras, pueden traer consecuencias serias. Es muy importante que entendamos esto. Pablo lo explica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, pero ahora solo en el versículo 14. Uno atrás. No os unáis, ¿cómo? En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Haces negocios con personas que no son cristianas. Sales con muchachos que no son cristianos. Te casaste con una muchacha, un muchacho que no es cristiano. Ahora está de moda eso. Es que lo voy a convertir. Lo vas a convertir en sapo. Porque el don del arrepentimiento, el don de la salvación, no lo das tú, lo da el Espíritu Santo. Aún vayas caminando de aquí a la costera, se va a arrepentir. Caminando de manos, ay, se va a arrepentir. No se arrepiente. Es algo que el Espíritu Santo da. Y esto es increíble, vuelvo a decirlo, ¿por qué? Porque ahora la prioridad de muchos que se llaman cristianos no es vivir en santidad. La prioridad de muchos que se llaman cristianos son las cosas externas. Externas, nada más de decir, ¿sabes qué? A ver cómo estoy, cómo me veo, cómo me va. Es nada más algo externo, le llaman en el mundo bluff. Vacíos, decía Salomón en Eclesiastés. Lujos, comodidades, pero vaciedad. Y cuando tú, Dios mío, vienes a Cristo, vienes de veras con todo tu corazón, el Espíritu Santo te llena, te satura, es la palabra, te gobierna, es como se traduce la llenura del Espíritu Santo. Empiezas a cederle el gobierno de tus ojos, el gobierno de tus labios, todo. Dios mío, eso es hermoso. Empiezas a caminar con Dios. Al pueblo de Israel se le concedió ver milagros. A Moisés se le concedió caminar con Dios. Y el pueblo, gran parte, quiere ver milagros, ¿verdad? Es que ya tengo 18 años, ya quiero irme a vivir sola, ya quiero tener mi iPhone 12, todavía no sale, pero yo quiero el primero. Yo quiero cosas externas, milagros. ¿Son malos los milagros? No, cuando glorifican a Dios. Y muchas de las veces Dios no concede lo que tanto quieres en tu carne, porque únicamente es para satisfacer tu ego. La prioridad de la iglesia es el evangelismo, a través del cual Dios obra con una criatura nueva, de muertos espirituales a vivos espirituales. Efesios 2 habíamos leído hace un poco. En Efesios 2 nos damos cuenta, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, borrachos, alcohólicos, drogadictos, homosexuales. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6, éramos, ya no lo somos. Y vuelvo a repetirla, ve a Santiago capítulo 4, verso 4. ¿Qué tiene que estar concesionando un cristiano?
con tal de caerle bien a la gente, con tal de ganar concesiones. Eso se le llama falta de identidad. Te sigues emborrachando con tu compadre Chon porque aparentemente él te acepta. Sigues saliendo con una muchacha, te emborrachas con esas muchachas porque aparentemente son tus cuates. Eso se le llama falta de identidad. ¿Cuándo se perdió la identidad? Génesis capítulo 3, versículo 15, en la caída humana. Ahí entró el miedo, ahí entró la falta de identidad. Y al venir a Cristo, restauración. ¿Qué es restauración? Poner algo como fue diseñado. Al llegar a Cristo recibimos esa identidad. Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si esa frase, hechos hijos de Dios, la grabo en mi corazón, Dios mío, gracias Espíritu Santo, ahora soy hijo de Dios. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7, ahora he sido comprado, tengo que dar fruto. Seguridad de la salvación, Romanos capítulo 8. Si yo no empiezo a grabarme eso en mi corazón, que la salvación no se pierde, que he sido llamado para buenas obras, no que las obras den la vida eterna, sino que es una evidencia de que soy nacido de nuevo. Dios mío, la identidad en mi vida se está recobrando. Yo no tengo que caerle bien a la gente para ser aceptado. Las muchachitas no tienen que tener relaciones sexuales con el novio para que ella les diga, para que sean aceptadas. Y están literalmente haciendo una concesión. Ve lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que qué? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pancha se casa con Pancho. Y como Pancho no era cristiano, al rato se convierte y exactamente te puede pasar lo que le pasó a Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón, ¿sabes? De acuerdo a lo que dice Eclesiastés, tuvo entre mujeres, entre esposas y concubinas, 1000 mujeres. Y muchos se sienten muy verdad de Dios porque tienen 2, hazme favor. Y se sienten así como que no, yo y la casa chica, hazme favor. Como si fuera un chiste. Y lo que cometió Salomón, el segundo hombre más sabio después de Jesucristo, se apartó de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés. Hizo negociaciones, hizo tratos con otras naciones, se casó con otras mujeres. Y ya estando viejo, dice la Biblia, el corazón de Salomón se inclinó a los dioses de sus mujeres. Lo que ocurre con muchos que se llaman cristianos. Se casan con Pancha, no era cristiana. Y tu corazón se va a ir inclinando a los dioses de esa mujer. Lo mismo. Gracias a que te desesperaste. Gracias a que tú no fuiste paciente. Seguimos con Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice la Biblia? Se constituye enemigo de Dios. La iglesia, la congregación tiene que ser la conciencia del mundo y no que sea como el mundo. Y la iglesia debe de estar bien definida en el cumplimiento, en ese rol. La iglesia tiene que estar bien preparada. Gracias a Dios hay discipulados aquí, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo está alertando a los cristianos, Dios mío, a prepararse. Porque viene cualquier viento de doctrina y si no estás preparado, no tienes el discernimiento, tienes capacitado para distinguir qué es bueno y qué es malo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. La iglesia no tiene que ser la nana que arrulla al pecador de ninguna manera. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. La iglesia tiene que despertar. Y cuando vienes a la iglesia, Dios mío, esto es impresionante. No vengo de veras a ver qué le saco a fulano, a ver qué le saco a mengano. No, mi amiguito. Es increíble, de veras, qué falta de amor. A ver qué le saco a Filomeno, a ver qué le saco a Pancracio. Dice Efesios, la carta del amor.
En la carta del amor, Filipenses, dice Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó. Esa palabra despojarse es vaciarse. Vengo a darlo todo por mi Señor. ¿Y cuántos externamente balconean la aparente prosperidad? Balconean la aparente seguridad, balconean hasta el lenguaje. ¿Cómo estás? Bendecido, gloria a Dios, aleluyita, Padre eterno, celestial, Jesús redimido. Dios mío, hasta el lenguaje te cambió. A ver, ve a una tienda, pida usted 1 kilo de tortillas así. ¿Qué quiere, Señor? 1 kilo de tortillas, gloria a Dios, aleluya. Claro que no. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas, sino que seas, dicen en México, los que vivimos allá, sé neta, sé real. Que si dices que Dios te bendiga, sea realmente con el corazón, que estés dispuesto a dar. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que ¿qué? La tarea de la iglesia es hacer conciencia de que el pecado destruye. El Espíritu Santo es quien convence. Pero si no tienes un buen testimonio, si un día te portas de una manera en la iglesia y de otro día en tu casa, ¿quién te va a creer? Y eso es impresionante, porque proclamar el evangelio de salvación, dice Pablo, Romanos capítulo 1 versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Y una de las maneras más hermosas de testificar, de predicar el evangelio, es a través de tu vida. Tiene que haber una transformación, un cambio. Ve a Santiago capítulo 1 versículo 19. Que lo que salga de la boca del predicador, del maestro de la palabra de Dios, que llegue a tu espíritu, sea por el Espíritu Santo, y que siga transformando tu entendimiento para crecer espiritualmente. Y quiero que me sigan en este versículo, Santiago capítulo 1 verso 19. Fíjate, Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, medio hermano de Jesús, dice a las iglesias, porque cuando la carta comienza, hermanos míos, se refiere a cristianos. Y en sus 5 capítulos, porque se metieron muchos que no eran cristianos, los 5 capítulos son para dar evidencia quién es cristiano y quién no. Es como un filtro. Y ve lo que dice el versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo, ¿para qué? Hablar. Y tardo para airarse. Verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin quitar el versículo, por favor. Cuando el Espíritu Santo está hablando al cristiano, Dios mío, necesito esto, necesito aquello. No es malo que tú hagas rogativas, como dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2. Pablo está diciéndole, Santiago está diciendo, mira, no es malo que tú estés hablando a Dios, que estés transformando tu manera de pensar en relación a lo que dice la Biblia, al pecado. Pero estás enojado, tienes algo contra alguien de la iglesia, te estás amargando, no viene la bendición en tu vida. Te portas de una manera en la calle y de otra en la iglesia, porque dice la Biblia, porque la ira del hombre, esa palabra ira se traduce amargura, falta de perdón, resentimiento. Y están enojados, Dios no va a actuar. Es lo que dice ahí. Y muchos en la iglesia no han perdonado. Están amargados, resentidos. Versículo 21. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, ¿qué dice la Biblia? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra implantada literalmente es como coger un fruto, una ramita y ponerla en otro lugar. Verso 22, en relación a la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Aguántame el versículo, esto es impresionante. Esa palabra, no tan solamente oidores, esa palabra, oidores, ¿sabes cómo se traduce? Un oidor como el que se sienta a escuchar a Vicente Fernández. ¿En serio? ¿Cuántos se sientan y no me gustó hoy la prédica, fíjate, estuvo como que no, le faltó como que salsa, como que no me gustó? ¿Así? Esa palabra oidores es esa. Cuando vas a un concierto y ay, a ver ahora, a ver qué onda, a ver qué, ay, ya salió ahí fulano de tal, ay, fulana, y te sientas. Así se traduce esa palabra, oidores. Nada más espectadores. Y la iglesia está saturada de oidores. Se sientan y únicamente están con ronquidos indecibles. Oye, estoy llorando. ¿Es esa palabra? Oidores. Nada más como espectadores. Engañándoos a vosotros mismos, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Aguántame el versículo. ¿Qué significa? Que muchos son espectadores. Se sientan, el Espíritu Santo les está hablando, les está diciendo: abandona el pecado, abandona la inmoralidad, abandona el hurto, abandona esas prácticas pecaminosas. Y muchos dicen: no, pues sí soy así, pero el Señor es bueno, ahí nos vemos. O sea, ¿sabes? Ahí está la ley y la gracia. ¿Qué significa? La ley da evidencia qué es lo que tienes en tu corazón, y la gracia, la solución a través del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo te está mostrando. ¿Sabes? Sigues con esas prácticas, pero no quieres abandonarlas. Es como un oso de peluche. Tienes a tu amante y estás cargando a su amante. ¿Y cuántas personas entre semana y van en la calle y con la mujer? Ay, Señor, quítame el amante, quítame el amante, quítame el amante, y vas con ella al lado. ¿Qué es eso? O los que fuman: ay, Señor Santo Celestial, quítame el cigarro. Ay, si la Biblia dice: quítense de vosotros, el Espíritu Santo te da ese, ya tienes ese dunamis, si eres cristiano, ese poder para resistirte. Y la Biblia dice: porque si alguno es únicamente espectador de la palabra y no la vive, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Muchos en la mañana se ven al espejo: ¡ay, el anticristo! ¡Ay! O se ven y empiezan: ¡ay, aquí hay un barrito, un barrito! ¿Qué hacen? Muchos se ponen maquillaje. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Así va la canción. ¿Sabes que esa palabra mundo es también cosmo? Y de ahí se deriva también cosmetología. Abusado. No estoy diciendo que los maquillajes son del diablo, no, eso no. Sino que se usan estrategias del mundo para tapar. ¿Me explico? No es malo que en la mañana te pongas tú, mujer, rímel. Mujer, que te pongas rímel ahí en tus labios. Ay. ¿Me explico? Mujer, otra vez, ¿qué dije? Mujer. No es malo. Lo que dice la palabra es que tú uses cosas para tapar tus pecados del mundo. Se llaman apariencias. Y eso no está bien. Dice la Biblia:
versículo 24. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, lo mismo. Se salen, ya el Espíritu Santo les dijo, abandona el pecado, deja ese muchacho, deja esa muchacha, deja de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, deja de emborracharte, deja todo eso afuera. Se les olvidó porque eran únicamente espectadores. Dice la Biblia, versículo 25. Mas el que mira atentamente, esto es impresionante. Más, esa palabra es, pon atención, fíjate bien. Mas el que mira se traduce detenidamente, atentamente. Es decir, el que se sienta diligentemente para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Fíjate qué bonito. Mas el que se sienta a ver qué me dice el Señor hoy, para transformarme, para alabarle, para glorificarle. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, esta palabra perseverar es de manera constante, no siendo, ¿cómo? Espectador, sino, ¿qué? Hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Hay un cambio. Y muchos no han sido transformados porque son, ¿qué? Únicamente espectadores. La iglesia tiene que cambiar, transformarse. No queda tiempo para jugar a la iglesita. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y como en la carne tienes el deseo, Dios mío, es una línea bien delgadita, de que vean cuán santo eres. Aguas. Las obras son una evidencia para mostrar quién eres. Sí, pero las obras, por las obras, si tú haces obras para ser salvo, estás equivocado. Dice la Biblia, Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué dice la Biblia? Este versículo, perdónenme el coloquio tan ordinario, dicen mis hermanos colombianos, dicen, este es un buen chicharrón. ¿Por qué? Porque este versículo es usado para decir, se necesitan las obras para ser salvo. No, no y no. ¿Qué es no? Pues no. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Esto es impresionante. Vayamos al versículo 15. Y si un hermano o una hermana están como, literalmente se traduce, sin nada que ponerse, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, Dios santo, esta es una realidad. De veras, tú te puedes pavonear, Dios mío, te llamas cristiano, dice primer carta de Juan, lo lees en la casa, ¿verdad? Y si dices que tienes a Cristo en tu corazón y que mora el Espíritu Santo en tu vida, la Biblia dice en Santiago, estás viendo la necesidad de tu hermano, de veras, no es mote. ¿Has bendecido a tu pastor? ¿Te acuerdas de él entre semana? Esto es serio, ¿O vienes a ver qué le sacas? Porque de veras me ha tocado visitar algunas iglesias y el mosquererío, perdóname la expresión, a ver qué le sacan en lugar de que, pastor, mire, aquí están las escrituras de mi casa, amén, ¿verdad? Aquí están, de veras, en serio. No llevo comisión de nada, fíjate, en serio. De veras, por este pescadito ya. Eso es en serio. Porque teniendo la manera de bendecir, duros de corazón. Dice Santiago, ¿verdad? Aquel que, en la familia, aquel que no provee para su casa, es peor que uno incrédulo, ¿verdad? Ha negado la fe y le va a la América. ¡No! Ya.
Bueno, lo de la América no está en la Biblia. Pero eso es cierto. ¿Cómo es posible que haya personas que se digan cristianos y en la casa no dan para el gasto? ¿Cómo es posible que aquellos que se llaman cristianos, de veras estoy hablando muy en serio, aquellos que se llaman cristianos y están viendo padecer a su hermano y no son movidos por ahora sí, no se dejan tocar por el Espíritu Santo para ser canal de bendición? ¿Por qué? Porque están duros, envanecidos, deliran en sus pensamientos. Y cuando estás viendo, de veras, el pastor no tiene que padecer. Eso es en serio. Ustedes, ovejas, estoy hablando muy en serio. Es responsabilidad de mantener a sus pastores. ¿Por qué? Porque es el que les está dando el canal de bendición de la palabra de Dios. Pero muchos ahí nada más pavoneándose. A ver, entre semana tu langostino, ¿es malo? No es malo, pero ¿te acuerdas de tu familia? ¿Te acuerdas de la familia en la fe? La iglesia de Macedonia, un ejemplo precioso. Pablo fue a buscar y a hacer colectas. Y cuando llegó a Macedonia, la Biblia describe que estos se encontraban en profunda prueba, en pobreza. Y esa palabra pobreza se traduce miseria. ¿Sabes qué dice de estos hombres? Que rogaban poder participar del servicio de las ofrendas. ¿Por qué? Porque estaban saturados del Espíritu Santo. Tenían en comunión y en común todo. ¿Por qué? Porque sabían que el viaje en este planeta era transitorio. Rogaban poder participar. Y Pablo dijo: escribe para que las iglesias sepan. ¿Cuántos de aquí van a evangelizar? ¿Cuántos de aquí, pastor, mire, por favor, aquí está esta ofrenda de 5 millones de pesos, por favor? Tú dices, mucha la insistencia, mucho tu corazón duro, que es diferente. No te imaginas. Y está al otro lado de la moneda, ¿verdad? Los saqueadores, los que abusan de la palabra de Dios, los que abusan, los que venden el evangelio. La iglesia no fue llamada, ¿verdad?, para concesionar el evangelio. Y esta es una advertencia no a las de fuera, sino a las de adentro. Ve a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué es lo que ve Dios? La intención de tu corazón. Mateo capítulo 7, verso 21. Dios mío, un panorama breve de lo que estamos estudiando es: Dios está hablándole a la iglesia a no concesionar la fe. Dios le está hablando a la iglesia a hacer obras dignas de arrepentimiento, no para salvación, sino para dar evidencia de quién vive en ti. Porque cuando haces las cosas únicamente para ser reconocido, cuando haces las cosas únicamente para que digan qué bueno eres, cuando estés frente al Señor, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que ¿qué? Que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice entonces pues que los milagros se pueden falsificar. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca tuve tiempo contigo, nunca os conocí, nunca hubo intimidad, nunca le buscaste con todo tu corazón, nunca quisiste arrodillarte en presencia de Él, en tu lecho, en tu cama, ahí solo buscándole, confesando tus pecados, alabándole, bendiciéndole. Nunca lo hiciste, y la consecuencia fue: tu deseo es concedido. Siempre quisiste estar apartado de Dios y Dios te lo concedió. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia es clarísima y el Espíritu Santo está hablando a ti y a mí, a la iglesia. Mateo 7:22. Y estamos de verdad muy convencidos
que en este gran número de personas que está aquí dentro, el Espíritu Santo les está hablando a un genuino arrepentimiento. Vuélvete a la cruz, ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No es ninguna obra la que te va a dar la salvación. No es tampoco el compadrazgo que tengas con alguna personalidad religiosa. De ninguna manera. La pregunta es: ¿por cuál de aquellas obras buenas vas a ser salvo? Por ninguna. Solamente hay perdón en la sangre de Jesús. Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: ¿cuál es el día? Ese día hace relación en la Biblia al juicio. Y es una ilustración en aquel día en donde también tus obras, mis obras, van a ser y van a mostrar evidencia si lo que hiciste fue genuino. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Lo que haces verdaderamente es para la gloria de Dios. El trato que tú tienes para con tu esposa verdaderamente es con amor sincero. Y muchas de las veces el trato que tú le das a tu esposa da evidencia cuánto tiempo pasas con Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la comunión con Jesús es una analogía. Son muy parecidos. Tú con Dios tiene que haber fidelidad, como con tu esposa. Tú eres el principal que tienes que buscar el compañerismo con tu esposa. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al 7, como con tu esposa. Tienes que buscar a Dios como con tu esposa. Tienes que ser el canal de bendición para restaurarla, como Jesucristo nos restaura. Tú tienes que ser canal de bendición para bendecir. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia en el versículo 13. El versículo 13 está después del versículo 12. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, lo que hayas hecho, lo que hayas tú participado en cualquier ministerio, que hayas dado una ponencia, que te hayas parado aquí enfrente, que hayas cantado, lo que hayas hecho, va a ser probada. Verso 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice la Biblia? Recibirá recompensa. Y si tú lees más adelante, dependiendo de lo que hayas hecho, si permanece, esta da evidencia de que tú eres cristiano o no. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por ninguna obra eres tú salvo, pero sí tiene que haber obras de justicia para dar evidencia de que tú eres salvo. La pregunta es: ¿estás jugando a la iglesita o verdaderamente eres un hijo de Dios? Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a un genuino arrepentimiento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Así como un espejo en donde de manera genuina nos vemos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro sentar, nuestro parar, conoces cada una de las cosas, con qué intención las hacemos. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, a todo aquel que está escuchando esta conferencia, creemos que tu Espíritu Santo habla a su espíritu a venir a los pies de Jesús, a volverse a la cruz, a que cada decisión que tome sea para la gloria de Dios, a que todo aquello que salga de su boca sea para bendecir a Dios, a que todo aquello que Él tome con su mano sea con agradecimiento y bondad, a que todo aquello que siga Él adelante caminando en este planeta sea recordando que el Espíritu Santo mora dentro de Él. Esta es la fe que nosotros predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay quien se llama cristiano, pero en realidad está muerto. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, estos eran algunos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Vuélvete a mí, dice el Señor. Abandona el pecado. Alguno dirá, oiga, es que he adulterado, he robado, he fornicado, he venido muchas veces a la iglesia, me da vergüenza. La peor vergüenza será cuando te presentes delante de Dios y Él te diga, apártate de mí. Ven a Jesús. Hoy es el día de salvación. No queda tiempo para jugar a la iglesia. Ven a Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es la esperanza. Si tus pecados fueran completamente negros, Él con el poder de su sangre los hará blancos. Ven a Jesús. No hay lugar más alto, más grande. Ven a Jesús. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar. ¿Quieres? Ponte en pie. más Ponte en pie. más grande. Ponte en pie, hijo, y levanta tus manos. Tú solamente los ojos cerrados. Que estar a tus pies. Levanta tus manos. Es un momento donde el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Ven a Jesús. Iglesia, ven a Jesús. Ven a la cruz. Ven a Jesús. De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Ahora yo te voy a pedir algo. Algo que a diario tienes que hacer. En tu corazón. Y si se puede físicamente. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, hijo. Todos pongámonos de rodillas. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y cantemos juntos. Pongámonos a cuenta con Dios. Levanta tus manos. Que tu corazón sea un trono para Jehová de los ejércitos. Que tu cuerpo sea el verdadero templo del Espíritu Santo. Que tus ojos sean la luz que refleje la luz de la palabra. Que tu lengua sea el canal de bendición para proclamar a Jesús como el Señor dador de vida. Que tu corazón emana vida, agua de vida, la palabra de Dios. Que tu andar sea diario, meditando la Escritura.
Que en el momento de debilidad, de tristeza, de angustia, puedas con el corazón decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él vive, Él mora en mí. Hoy, Dios, gracias porque estás sanando, restaurando, animando, fortaleciendo, dando ánimo, fuerzas al cansado. Gracias, papito, gracias, Señor, porque bendices a esta iglesia de una manera sobrenatural. Porque bendices a estos preciosos pastores que son como padres. Papito, sabes que hablo verdad. Gracias, papito. Glorifícate en cada una de las ovejas. Glorifícate, papito lindo. Glorifícate, Señor. Postrado a tus Gracias, papito. y aquí Gracias, papito. permaneceré. Porque pones en el corazón de cada uno regresar genuinamente a la cruz. Regresa a la cruz. Y aquí Gracias, Padre. permaneceré. Levanta tus manos y así como estás de rodillas, con todo tu corazón, Postrado a todos juntos, con todo tu y corazón. aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente de agua de vida. Él es el gran yo soy. Él es el pastor de las ovejas. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Él es la rueda sobre la rueda. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el alfa y omega. Él es Dios por sobre todas las cosas. Ven a Jesús. ¿Qué debo de hacer? Alguno dirá. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Estás encerrado, no hay salida. La única salida es Jesús. No son las religiones. En tu mente, en tu corazón,
Tiene que estar bien claro que la paga del pecado es la muerte, que las religiones no salvan, que es Jesús. Y dile desde ahí, desde tu corazón: Señor y Dios, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy creo que merecía el infierno, pero creo que tú has venido a este mundo en la persona de Jesús, y en su cuerpo fueron puestos mis pecados, que Jesús murió, pero resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca a Jesucristo como mi Salvador personal. Hoy creo que soy salvo en la persona de Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias.